porque ya ha comenzado la rueda de prensa de presentación de ese carro íbero. Vemos ahí las imágenes y mi compañera Ana está también preparada. Nos marchamos hasta Montemayor. Luego, y la palabra. Buenas tardes a todos. Voy a ser lo más breve posible y me voy a ceñir, digamos, a la presentación del marco científico del proyecto que con mucha ilusión, todo hay que decirlo por adelantado, hemos abordado, hemos comenzado por fin en Montemayor. Bien, como ya se ha señalado, el proyecto perseguía las huellas de César, precisamente. Tratábamos de reconstruir de la manera más fiel posible o darle un correlato arqueológico a las informaciones que nosotros teníamos de las fuentes literarias grecolatinas. Dichas fuentes nos informan sobre batallas cruentas que se produjeron en el entorno de la antigua Aulia Fidentia, que sin duda hoy podemos reconocer o identificar como Montemayor. En este sentido nos planteamos, con un trabajo previo de reconocimiento cartográfico, de estudio de las propias fuentes, nos planteamos, como les digo, intentar respaldar arqueológicamente estas batallas y tratar de aportar información a un tema de estudio que nos parecía eminentemente interesante en el panorama de la arqueología española. Dentro del proyecto hemos hecho una primera campaña de campo de 15 días en este caso y los resultados nos han sorprendido muy gratamente, muy gratamente. Además del hallazgo del carro, del que hablaremos un poquito más tarde, la aparición de numeroso material militar o material arqueológico asociado a las legiones romanas nos ha sorprendido tanto cualitativamente como cuantitativamente. No esperábamos que la primera fase de prospección nos fuese a dar unos resultados tan brillantes como los que tenemos. Tenemos piezas de toda índole, de todo tipo que corresponden sin duda ninguna, ahora ya lo sabemos, al paso de legiones romanas del siglo I a.C., concretamente de su segunda mitad, por esta zona. Entre ellas, entre estos fósiles directores que nosotros buscamos, destacan sobre todo balas de honda, de artillería ligera, que son fundamentales para reconstruir los movimientos de batalla y los frentes de combate que nosotros pretendemos, y otro tipo de material también asociado a la impedimenta militar, como tachuelas de sandalia, como pasadores para diferentes tipos de broches o pasadores para capas, para vestimenta, y además proyectiles de artillería como los virotes de balista y un largo etcétera de objetos. También hay que destacar en este caso las monedas que nos ayudan a fechar y la cerámica que nos ayudan a fechar el periodo. Entonces, en este sentido, creemos desde el equipo que ha sido una exitosa campaña en la que quiero destacar especialmente el trabajo, la paciencia y el mimo que todo el equipo, desde el primer miembro hasta el último, ha demostrado, el orden que se ha tenido y la eficiencia que se ha tenido en estos trabajos, desde el primer miembro hasta el último. Incluso cuando se nos complicó, de alguna manera, como ha dicho bien el alcalde, la intervención con un hallazgo, ¿verdad?, que pertenece a otro horizonte cultural, con el que cerraré mi intervención. Incluso cuando se produjo esto, no pararon los trabajos de prospección, siguieron adelante. Y quiero aprovechar, ya que para agradecer a todo mi equipo, de verdad y de corazón, todo el trabajo que han puesto delante, desinteresado y generoso, que es lo que hace que en definitiva podamos estar aquí. Quiero aprovechar para ello. Bien, para cerrar un poco, digamos, mi pequeña intervención, hablaremos del carro. Que bien, encontramos en una zona que prospectamos, una zona que podríamos considerar incluso a primera vista, desde el punto de vista del proyecto, siempre desde el punto de vista del proyecto, como quizá residual. Nos empeñamos en prospectar una zona de la actual cantera que, bueno, considerábamos que podía pertenecer, o podía considerarse pura, porque no había sido desmontada por los trabajos de la cantera. Nos empeñamos en mirar allí en busca de posibles trazas de campamentales o posibles restos que pudieran ser interesantes. En ese proceso, pues dimos con lo que probablemente es un ajuar funerario o bien una ofrenda votiva de una pieza espectacular, absolutamente única, de la que hablará en detalle el profesor Quesada a continuación. Lo que sí me interesaría destacar de dicho hallazgo es, en primer lugar, como se ha señalado ya, que pertenece a un horizonte cultural y cronológico muy diverso, muy diferente al que nosotros buscábamos, en este caso la fase inicial de la cultura ibérica probablemente,
que hay que ser muy cautelosos, lo vuelvo a repetir, con el estudio y con las clasificaciones tipológicas adelantadas. Tenemos mucho trabajo por delante, pero sí es verdad que podemos apuntar, o tenemos indicios suficientes para apuntar que se trata de una pieza del mundo ibérico, probablemente asociada a un ámbito funerario, y que tendremos que indagar en el futuro en esa zona para tratar de determinar cuál es el contexto arqueológico exacto y cuál es la tipología concreta de dicha pieza. Para terminar, sí nos gustaría destacar que en el contexto de excavación llamaba especialmente la atención una intención de inutilización del carro que podemos probablemente, repito, asociar a una ritualidad específica por la cual ese carro habría sido consagrado, y se trata de impedir deliberadamente que se saque y que se reutilice de alguna manera. Esto se veía muy bien en los niveles de excavación. Para los detalles del carro, les paso con el profesor Fernando Quesada, que les informará un poquito mejor sobre su... Muy bien, gracias Javier. Y pasamos la palabra al profesor Fernando Quesada, coordinador de este proyecto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, en primer lugar, por haber acudido hoy aquí a Montemayor. Solamente venir a Montemayor ya merece la pena, pero para, además, saber algo sobre el reciente descubrimiento, les puedo anunciar que estarán deseándolo. Vamos a subir luego al piso de arriba y podrán tener ocasión de ver en directo las piezas protegidas, engasadas, pero podrán hacerse una idea de la magnitud del hallazgo, y allí incluso podremos responder alguna pregunta o explicar algunos detalles. Dicho eso, es decir, calmada la ansiedad por ver las piezas originales, estaba pensando hace un momento en una frase que se atribuye a Picasso, entre otros muchos autores, aquello de que está muy bien la inspiración del artista, pero tiene que pillarte trabajando. Bueno, pues eso de alguna manera se puede aplicar a la arqueología. Está muy bien tener suerte o tener fortuna, pero tiene que pillarte trabajando duro con los medios y los recursos y la formación y la capacidad para poder aprovechar esa oportunidad que se te da. Andalucía en general, esta región en particular, ha sido objeto de depredaciones y saqueos por parte de excavadores clandestinos que, llegando con un detector, van por la noche o a pleno día extrayendo de nuestro subsuelo el patrimonio que es de todos para beneficio particular, beneficio puramente contemplativo de la colección o beneficio económico del saqueo comercial. El contexto lo es todo. Estas ruedas de carro, en el contexto en que las hemos excavado, no tienen nada que ver con un fragmento de rueda de carro encontrado en el comercio de antigüedades o en una colección particular. Exactamente lo mismo ocurre con los proyectiles de honda, los virotes de artillería, las monedas, que extraídas de su lugar carecen de valor más allá del privilegio de poder verlo en una vitrina. Pero esa suerte a la que me refería deriva precisamente del trabajo minucioso de un equipo de arqueólogos formados que tiene las herramientas adecuadas y que, si sale algo más complejo, está capacitado para estudiarlas de manera adecuada. Y lo que ha ocurrido aquí es que el objetivo inicial del proyecto era analizar un tema clave, que es la ferocidad de las guerras de conquista romanas en Hispania entre la Segunda Guerra Púnica y la época de Julio César, allá por el 45 a.C. A lo largo de casi 2 siglos se suceden en la Bética, en lo que ahora es Andalucía, campañas sucesivas que han sido objeto de trabajos arqueológicos recientes. En particular, el descubrimiento del campo de batalla de Baécula, en el que colaboramos algunos de nosotros, o dentro de nuestro propio proyecto, los trabajos en el Cerro de la Cruz de Almedinilla, donde una masacre acabó con buena parte del poblado, el Cerro de la Merced en Cabra, donde un príncipe ibérico vio su palacio desmontado entre finales del siglo III y mediados del siglo II, y ahora la confirmación de que tenemos aquí una batalla a gran escala, en realidad restos de 2 batallas, una librada en el año 48 a.C. y otra en la que César no estuvo personalmente, y otra en el año 46, y así donde Julio César se enfrentó con los hijos de su archienemigo, Gneo Pompeyo y Sexto Pompeyo, los 2 hijos, mayor y menor. Bien, son cientos las piezas que se han localizado, cada una de ellas localizada con GPS con una precisión de en torno a 1 metro, de manera que ahora estamos en condiciones de empezar a ver movimientos de unidades, líneas de aproximación a las murallas del Oppidum de la ciudad de Ulía. Por ejemplo, en la zona norte de la ciudad hay una serie de 3 lomas que se van aproximando a la ciudad,
Cerro de la Horca, Cementerio y Cerro de Molino, que se aproximan a las murallas. Bien, pues las concentraciones de proyectiles de onda en cada uno de esos lugares nos descubren desde dónde tiraban las unidades de honderos y a qué distancia batían desde las murallas del pueblo a las tropas que se aproximaban. Es un ejemplo del tipo de trabajo que hoy se puede hacer, pero para eso necesitamos saber dónde está cada glande, dónde está cada proyectil. Se recoge además monedas que perdían los soldados, fragmentos de cerámica de los posibles campamentos. Y en ese sentido, lugares poco prometedores en apariencia para un furtivo... Como ven, esa es la rueda de prensa que se está llevando a cabo en estos momentos en Montemayor. Nosotros estamos muy pendientes de toda la información que se está dando. Dentro de apenas unos minutos volveremos a tener esta conexión porque ya han escuchado que vamos a poder ver cuáles son esas piezas que se han encontrado. Es un gran hallazgo y por eso nosotros le estamos dando el espacio que merece.